Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Yo no soy de lujos. Mi historia es simple y terrible. Entré a este ambiente para que mis dos hermanos pequeños no perecieran de hambre. Mi cuerpo se convirtió en la única forma de conseguir el pan diario y, curiosamente, en la única forma de conseguir el respeto y el trato digno que el mundo nos negaba a los pobres. Me llamo María José. Trabajo en Tijuana, Baja California, en la zona fronteriza, donde la clientela es tan variada como los autos que cruzan el límite. Pero yo había conseguido estabilizarme atendiendo clientes selectos, aquellos que me respetaban y pagaban bien por mi tiempo. Tenía un cliente regular, don Ramiro, un hombre de unos 50 años, era pulcro, educado, y siempre me trataba muy bien, algo que no se encuentra fácilmente. Siempre me dejaba muy buenas propinas. Era divorciado y vivía solo en una casa elegante. Por la constancia de su solicitud y su generosidad, se había convertido en mi ancla económica. De pronto, don Ramiro dejó de llamarme. Pasó un mes completo sin que su nombre apareciera en la agenda. Me preocupé profundamente. Yo sabía que había estado muy enfermo, con un padecimiento grave, pero su última cita había sido tan normal que no imaginé la fatalidad. La enfermedad, sin embargo, fue rápida y brutal, y me lo arrebató de mi lista de citas. Cuando finalmente mi teléfono sonó con su nombre, mi alivio fue inmenso. Contesté, y fue entonces cuando el horror comenzó a filtrarse. Su voz era ronca, rasposa y apenas audible, como si estuviera hablando desde muy lejos, o como si le costara un esfuerzo terrible articular cada palabra. Me dijo que quería verme una última vez. Asumí que estaba muy débil en sus últimos días, y me arreglé con especial cuidado. Tomé el auto del chofer y me dirigí a su domicilio, lista para mi cita de despedida. Llegué a la casa de don Ramiro con una sensación de solemnidad, sabiendo que este podría ser el último encuentro con un cliente que me había brindado un respeto genuino. Sin embargo, al acercarme, noté algo profundamente incorrecto. La casa, que siempre estaba iluminada y llena de vida discreta, estaba ahora sumida en una quietud absoluta. Estacionado en la entrada, había un par de autos que no eran habituales. Al tocar el timbre, la puerta fue abierta por una señora de mediana edad, que vestía de riguroso negro y tenía los ojos bajos, un gesto de pena que se extendía a todas las personas que se veían a través del recibidor. La casa estaba llena de gente de luto y adornada con flores blancas por doquier, con ese olor intenso a lirios que solo anuncia una cosa: confundida. Con un escalofrío helado recorriéndome la espalda, avancé con cautela hacia la sala principal, asumiendo que don Ramiro me estaba esperando en el sofá, quizás demasiado débil para moverse. Pero el golpe de horror me alcanzó con el silencio solemne de la multitud. Todos estaban reunidos alrededor de un objeto central. Don Ramiro estaba ahí, sí, en la sala principal, pero no esperándome para la cita. Estaba dentro de un ataúd abierto, rodeado de telas de seda y velas tenues. Me acerqué lentamente, como hipnotizada, y vi su rostro. Su piel era cerúlea, con la palidez fría e inconfundible de quienes han dejado de respirar. Sus labios estaban sellados. La verdad me atravesó como un cuchillo de hielo. La llamada que recibí, esa voz ronca y espectral que me pedía verme una última vez, fue la suya. Fue la manifestación de su último aliento y su último deseo, utilizado para agendar este encuentro final. Mi cita de despedida se había llevado a cabo en su propio funeral. Me quedé parada frente al ataúd abierto, en medio del silencio respetuoso de la gente, con el terror sobrenatural luchando contra la lógica. Mis ojos se fijaron en el rostro de don Ramiro, buscando alguna señal, algún error en mi interpretación. En ese instante, mirando su quietud final, juraría que sus labios se curvaron levemente, casi imperceptiblemente, como si me estuviera dedicando su última sonrisa. No era un fantasma violento o vengativo, era un acto de terror psicológico puro, un adiós íntimo y escalofriante enviado desde la eternidad. Rompí el contacto visual y huí de esa sala.
Salí de la casa sin hacer ruido, dejando atrás las flores y las personas de luto, con la certeza de que mi trabajo me había llevado a cruzar la barrera de la vida y la muerte. Desde ese día, el verdadero horror de mi trabajo es que no tengo derecho al luto por el hombre que me trató con más dignidad, solo a la cicatriz imborrable que su último acto me dejó. El ancla que me sostenía en la realidad se rompió, dejándome una marca macabra, la de ser la última persona con la que un fallecido quiso hablar o encontrarse. Ahora, cada vez que recibo una llamada, el pánico me recorre la espalda. Me pregunto constantemente si el cliente del otro lado ya está muerto, si mi verdadero trabajo es ahora el de confesora de difuntos que brinda una última compañía antes del vacío. Mi cuerpo, el que uso para sostener a mis hermanos, se siente profanado por la duda. Me aterra la idea de que un alma solitaria me exija una ofrenda póstuma, una última cita a la que no podré negarme, porque la llamada ya ha sido confirmada desde un lugar donde nadie puede escapar. Mi identidad como mujer trans me da una fortaleza que no cambiaría por nada. Me siento dueña de mi belleza y de la vida que me he forjado, pero sé que mi trabajo, por mi identidad, es 10 veces más arriesgado que el de mis compañeras. Lo que me pasó una noche no fue cosa de un cliente ordinario o de un mal momento. Fue un enfrentamiento con la locura que me dejó una sombra inmaterial en el alma que tardó meses en desaparecer. Me llamo Silvia. Trabajo en una zona de alto riesgo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la ley es un concepto flexible y la noche es larga. Una noche, me contactó un tipo corpulento, con una apariencia que me causó incomodidad de inmediato. Tenía la piel cubierta de tatuajes de pentagramas y símbolos arcanos que se extendían hasta el cuello. Vestía cuero de pies a cabeza y conducía un auto viejo y destartalado. A pesar de mi reserva, me contrató por la noche completa, y el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. El ambiente en la habitación era instantáneamente denso, cargado con una energía pesada que se sentía pegajosa en el aire. La primera parte del encuentro transcurrió en silencio, pero después de que tuvimos intimidad, su actitud cambió de golpe. La furia se desató con una velocidad aterradora. El hombre me atacó sin previo aviso. Me estrelló brutalmente contra el lavabo del baño y me arrastró fuera, gritándome insultos degradantes, relacionados con mi identidad con una rabia desquiciada. Me sujetó y me amarró a la cama con una rapidez que demostraba que no era la primera vez que hacía algo así. Yo gritaba, pero mis gritos eran absorbidos por las paredes de la habitación. Una vez que estuve completamente inmovilizada, el terror se profundizó. El hombre comenzó a moverse por la habitación con una velocidad frenética. De pronto, el ambiente se llenó de un olor intenso a hierbas quemadas, a incienso rancio y desconocido, y el aire se hizo irrespirable. La habitación, que ya era oscura, parecía hundirse en una penumbra aún más profunda. El hombre empezó a gritar. No eran palabras comunes, eran sonidos guturales en un idioma completamente incomprensible que hizo vibrar las paredes de la habitación. Vi que el suelo y las mesitas estaban repletas de símbolos de ritos dibujados con alguna sustancia extraña. En ese momento, la verdad me atravesó. No era solo un ataque impulsivo, me estaba usando para un rito oscuro, y mi cuerpo era el objeto central de su macabra ceremonia. El hombre regresó a mi lado con un instrumento de corte grande, con una hoja afilada que brilló a la luz tenue. Empuñaba el objeto con una certeza que me indicó que no dudaría en usarlo. Mi terror, que hasta entonces me había paralizado, se convirtió en una fuerza irracional de supervivencia. Mi vida dependía de liberarme en ese preciso instante. Con un esfuerzo que me desgarró los hombros, logré aflojar una de las ataduras. Mientras el hombre se acercaba, absorto en sus cánticos incomprensibles, aproveché la distracción. Me liberé del todo, rodé fuera de la cama y, en la lucha desesperada que siguió, logré tomar el instrumento de corte que él había dejado caer. Cegada por el pánico y la necesidad de vivir, lo clavé en el abdomen del hombre con toda mi fuerza. Soltó un gemido que rompió el frenesí de sus gritos rituales.
Lo lastimé gravemente. La sangre brotó de su cuerpo y manchó el piso de la habitación. Dejé al hombre desplomarse en el suelo, sangrando abundantemente sobre los símbolos arcanos que él mismo había dibujado. No pude esperar a ver si vivía o si la herida fatal se lo llevaba. Mi única meta era huir. Tomé mis cosas a toda prisa y corrí fuera de esa habitación maldita. Con el sonido de su respiración ronca y el intenso olor a sangre fresca y a hierbas quemadas, grabado en mi memoria como un sello de trauma. El dinero que me había pagado por la noche no valía nada. Ni todo el oro del mundo podía borrar lo que había tenido que hacer. El verdadero terror comenzó después, cuando regresé a mi refugio. Me persiguió una carga emocional abrumadora. La duda constante de si lo había eliminado con ese acto desesperado de autodefensa. Sabía que actué únicamente para salvar mi vida de su locura, pero la imagen de su cuerpo inerte y sangrante se convirtió en una sombra persistente. Esa sombra me miraba desde los reflejos de las ventanas de mi habitación y se materializaba en las esquinas oscuras. La culpa, la energía oscura del ritual y la terrible posibilidad de haber tomado una vida me estaban consumiendo mentalmente. El acoso mental no cesó. Se volvió un ciclo de pánico que no me permitía dormir ni concentrarme. Desesperada por encontrar una liberación, busqué a una curandera reconocida en el campo, lejos de la ciudad. Le conté solo una parte de mi historia, suficiente para que ella entendiera la carga de energía oscura que me cubría. Me sometió a una limpia ritual intensa con huevo, hierbas y fuego. Un proceso que buscaba deshacer la culpa y el residuo del mal que ese hombre había intentado imponerme. Solo entonces, después de ese rito de purificación forzosa, la sombra de su cuerpo y el eco de su respiración desaparecieron. Nunca regresé a trabajar en esa zona de Juárez. El riesgo de la calle es físico, pero el terror de llevar un cuerpo en la conciencia, de ser la ejecutora de un final terrible por necesidad, es un peso que ninguna mujer, sin importar su oficio, debería cargar. Yo nunca creí en esas cosas de ritos o entes fantasmales. Soy una mujer de realidades concretas. Pero aquí, en la calle, en este ambiente duro, te das cuenta de que hay fuerzas, visibles o invisibles, que te dan o te quitan el sustento diario. Y yo elegí, por mera supervivencia y ambición, que esas fuerzas me dieran, aunque el precio sea la anulación de mi escepticismo. Me llamo Irma. Trabajo en la calzada de Tlalpan, una de las arterias más concurridas de la Ciudad de México. Con el tiempo, he logrado insertarme en un círculo cerrado de compañeras. Este grupo no solo hace alianzas fuertes para cuidarse de las amenazas externas, sino que, lo más importante, se enfoca en atraer a la mejor clientela y asegurarse de que el dinero nunca falte. Hay una jerarquía silenciosa y una devoción común a un propósito oscuro. Hace un tiempo, ya no recuerdo bien, fui invitada a la reunión más importante del grupo, un evento que llaman la Noche de Walpurgis. La celebración, o el rito, se llevó a cabo en una vieja hacienda abandonada, a las afueras de la capital, un lugar perfecto para el secreto. La ambientación era de terror puro. La habitación principal estaba llena de velas negras que apenas iluminaban, y por todas partes, en el suelo de tierra, había símbolos esotéricos dibujados con tiza. En el centro, se alzaba una figura enorme, tallada en madera tosca, que representaba a una entidad que las líderes solo nombraban como el Guardián. Era un ambiente de sometimiento y devoción absoluta, que me causó una profunda incomodidad, pero el deseo de éxito me obligó a quedarme. El tiempo pasó lentamente, envuelto en el humo denso de las hierbas y el silencio cargado de la hacienda. Yo observaba a mis compañeras, notando la devoción fanática con la que trataban el ritual, y me obligaba a mantener la compostura, recordando la promesa de prosperidad que me había traído hasta allí. El clímax del rito se alcanzó puntualmente a las 3 de la mañana, la hora que, según ellas, es la de mayor apertura a las fuerzas externas. Las velas parpadearon, y la gran puerta de madera crujió al abrirse. Por ella, hizo su entrada un ser corpulento,
completamente envuelto en una capucha que ocultaba su rostro, y lo más notable, sin vestimenta alguna. Era una silueta imponente, pero se movía con una lentitud y una quietud que lo hacían parecer menos humano. Este ser era completamente silencioso. No emitió ningún sonido, ni un respiro, ni un gemido, durante todo el tiempo que estuvo en la habitación. Las líderes del círculo nos dijeron con una voz reverente que él era el protector, la entidad que a través de estos actos garantiza nuestro éxito financiero y nuestra seguridad en la calle durante el año venidero. Era el depositario del poder que ataba al grupo. A partir de ese momento, comenzó el acto más espeluznante y degradante que he presenciado. Una a una, mis compañeras fueron llamadas a pasar al centro de la sala. Luego me tocó a mí. Pasamos a tener relaciones íntimas con ese ser silencioso. El contacto era horrendo, era frío, impersonal, mecánico y totalmente vacío. No había una conexión humana. Era un trámite que se sentía como el sello forzado de un contrato, ese pacto de otro mundo. Era el pago directo para procurar que ganáramos mucho dinero durante los siguientes 12 meses. Yo participé, obligada por el miedo a ser excluida del círculo y por la ambición de asegurar mi sustento. El terror era el de sentir mi cuerpo profanado por una quietud inanimada. A pesar de lo profundamente extraño, atemorizante y humillante del rito, la realidad económica que se presentó después es innegable y fue lo que terminó de romper mi escepticismo. Mi círculo de compañeras, aquellas que habían sellado el pacto con ese ser silencioso, siempre tuvo la mejor clientela y los mejores ingresos de toda la zona de la calzada. Mientras otros grupos se quejaban de la escasez de trabajo y del poco dinero, nosotras teníamos una abundancia constante e inexplicable. Mi fe en la lógica se rompió por la billetera. Era imposible ignorar la correlación directa entre la fiesta de Walpurgis y el flujo de efectivo que entraba en mi vida. La ambición se hizo más fuerte que el miedo y que la repugnancia. Cada año, cuando se acerca la fecha, el terror me hiela la sangre. Recuerdo la frialdad de ese ser y la humillación silenciosa del acto, pero mi necesidad de asegurar el futuro me obliga. Sigo asistiendo a la fiesta de Walpurgis. Mi participación ya no es solo por supervivencia, es por la certeza de que este es el único camino hacia el éxito en este ambiente. El horror silencioso ya no es el tener intimidad con una entidad desconocida. El horror verdadero es saber que mi éxito financiero y mi seguridad dependen de la devoción carnal a un ser oscuro. El costo de esta prosperidad es la tarifa más alta que existe. La coerción no viene del ser, sino de mi propia ambición. Fui al pacto por dinero, y ahora sé que esa entidad se cobra esa tarifa no con efectivo, sino con el alma, en cada acto mecánico y vacío. Yo empecé en este ambiente robando por necesidad para no morirme de carencia. Siempre creí que mi astucia me salvaría de caer más bajo, que mi ingenio era mi única protección. Pero hay cosas que no se pueden robar impunemente, y otras que, si las tomas, te reclaman la vida con una fuerza que no puedes comprender. Me llamo Yadira. Soy una acompañante que trabaja en el circuito de Monterrey, Nuevo León. Mi desesperación por mejorar mi situación me llevó a ser contratada en una mansión alejada de la ciudad, propiedad de gente ligada a actividades oscuras en la zona. El ambiente era de lujo excesivo y opresión silenciosa. La prueba de que el dinero mal habido siempre huele a miedo. Mi plan era simple pero arriesgado: ganarme su confianza para luego despojarlos. Primero, cumplí con mi servicio de forma exhaustiva, asegurándome de que el cliente se sintiera completamente satisfecho y agotado. Le brindé toda la atención necesaria para que su mente se relajara y su vigilancia bajara. Una vez que lo hice caer rendido por el cansancio y la bebida, pude someterlo con una sustancia que llevaba preparada. El resto de la noche lo dediqué a tomar todo lo que tuviera valor. Entre los relojes caros y las joyas relucientes, encontré un objeto que me atrajo con un magnetismo ineludible, un anillo de oro enorme, grueso y pesado. Lo que lo hacía único
Eran las inscripciones extrañas que parecían grabadas no en metal, sino directamente en lo que parecía ser hueso. Sentí que no era una joya común, sino un objeto de magia negra o de un poder esotérico. No pude resistirme a tomarlo. Escapé de esa mansión con el temor a ser descubierta, pero con la falsa sensación de seguridad que me daba el botín. El robo fue una traición a la confianza, pero la tentación de ese anillo fue la fatalidad que selló mi destino. A partir de ese robo, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. La primera noche que me puse el anillo, sentí un escalofrío tan profundo que me vació la sangre. La temperatura de mi cuerpo se desplomó y el objeto se sintió como una pieza de hielo en mi dedo. Sabía que ese anillo no era mío y que su poder era real. Empecé a tener visiones y experiencias demoníacas que desafiaban la realidad. Las sombras se alargaban de forma antinatural y el silencio de mi cuarto se rompió con la sensación de una presencia opresiva que me presionaba el pecho. Una noche, la entidad se materializó. Era un ente sombrío, corpulento y silencioso, con una forma vagamente humanoide, pero con una quietud aterradora que llenaba el espacio. No tenía que hablar para que yo entendiera su intención. Quería llevarme, quería arrastrar mi alma al vacío como pago por el objeto que había robado. Sentía cómo mi energía se drenaba y mi alma luchaba desesperadamente por no ser arrastrada fuera de mi cuerpo. El tormento se hizo constante. El ente regresó noche tras noche y el miedo me impedía dormir. Después de una semana, la entidad silenciosa intensificó su existencia, exigiendo un pago con vida. Me negué rotundamente a sacrificar a alguien más por mi error, pero mi negativa no lo detuvo. La entidad me acosó con susurros inaudibles y me tocaba con dedos helados que dejaban un residuo de pánico en mi piel, hasta que el terror me consumió por completo. No aguanté más la persecución. La desesperación me dio la fuerza final para tomar una decisión. Con la poca cordura que me quedaba, me quité el anillo, lo envolví en tela y lo tiré con todas mis fuerzas al río más caudaloso que encontré en Monterrey, esperando que la fuerza de la corriente se lo llevara para siempre. Al deshacerme del objeto maldito, creí que había roto la conexión. Al lanzar el anillo al río, sentí un alivio inmediato, pero este fue rápidamente reemplazado por la realidad. Había perdido todo. El miedo a la entidad se había ido, pero el dinero y las otras joyas también desaparecieron con el terror. Volví a la calle y a la escasez, creyendo que la única consecuencia era la pérdida material. Meses después, mi pasado me encontró. El dueño original de la mansión me encontró en un lugar de trabajo. Mi pánico fue absoluto, pues esperaba una venganza violenta por el robo. Pero no era eso lo que buscaba. Me miró con una calma perturbadora y una sonrisa enferma que me heló el alma, y luego me explicó la verdad macabra, lo que selló mi condena. Me dijo que el anillo no era solo una joya, era el objeto que contenía la entidad. No podía ser destruido, solo transferido a otro dueño. Me reveló que su intención no era castigarme por robarlo, sino por traicionarlo. Al tirarlo al río, yo había transferido la maldición al primero que lo encontrara, liberando al dueño original de su terrible carga. Gracias, Yadira, me dijo con esa sonrisa que ya no parecía humana, por liberar a un esclavo. Tú ya pagaste tu parte, y la próxima víctima, gracias a ti, ya está marcada. El horror final es saber que mi acto desesperado de supervivencia no me liberó. Me convirtió en una cómplice silenciosa de la maldición. Yo soy ahora el eslabón de la cadena de tormento. Mi destino sigue siendo el mismo: ser la portadora de una marca inmaterial que, aunque no pueda ver ni sentir directamente, sigue esperando el momento para obligarme a pagar con sangre. Y lo peor es saber que por mi culpa, otra persona está ahora siendo acosada por esa sombra sombría. Aquí, en el barrio de La Merced, los cimientos de cada construcción están levantados sobre la sangre y el rencor acumulados de muchos años. El terror verdadero no es solo lo que te hacen cuando estás indefensa,
sino lo que regresas a hacerles a tus agresores cuando el odio te trae de vuelta de un lugar del que nadie puede escapar. Este relato no es una vivencia personal, sino una leyenda ineludible que se cuenta en cada esquina de la zona. La historia del horror comenzó con Dulce María, una muchacha de apenas 22 años que trabajaba sin descanso en la calle solo para sobrevivir el día. Su vida era una rutina agotadora de desesperación, marcada por la búsqueda constante de clientes y la necesidad de cuidado. Un mes de enero, la realidad innegable y cruel de su oficio la alcanzó con toda su fuerza. Fue agredida a golpes por un grupo de 4 hombres que la sometieron en un callejón infame del barrio. Su final, por desgracia, fue real y brutal, un evento terrible que no sorprendió a nadie en la zona. Su cuerpo fue encontrado horas después. La muchacha, cuyo único delito fue intentar ganarse la vida, fue víctima de la crueldad más básica que existe en este ambiente. La gente del barrio, sin embargo, nunca la olvidó. Y fue justo un año después, en el siguiente mes de enero, que la tragedia se repitió, pero con un giro macabro que rompió la frontera de lo terrenal. La fatalidad se iba a cobrar una cuenta pendiente. El aniversario de su final se cumplió, y las leyendas se volvieron realidad tangible. Se cuenta que, en el mismo callejón, en la misma penumbra de la noche, la figura de Dulce María regresó. Su materialización no fue discreta. Apareció de repente, como una sombra densa en la oscuridad, la misma cuadrilla de 4 hombres, que con terrible impunidad se habían reunido y esperaban a su próxima víctima, se encontraron con ella. La vieron, y en su arrogancia cruel, la atacaron de nuevo, creyendo que era una nueva muchacha joven que podían someter. Cometieron el error de subestimar el rencor que trae de vuelta a los muertos, pero la Dulce María que regresó no era carne, ni era susceptible al dolor humano. Según el relato popular, su apariencia era aterradora. Su piel lucía con la frialdad y la palidez inconfundible de la tumba, y sus ojos, que antes habían reflejado solo desesperación, ahora ardían con una venganza inextinguible. Poseía una fuerza no humana, una energía espectral canalizada por el odio. El ajuste de cuentas fue inmediato y brutal. Se narra que la chica muerta destrozó a los primeros 3 atacantes con una precisión fría y terrible. Su fuerza inmaterial se concentró en sus huesos, rompiéndolos en ángulos imposibles y forzando sus cuerpos a posturas que desafiaban la anatomía. Fue una demolición física que no dejó lugar a dudas. Estaban lidiando con algo que había trascendido la vida. La escena en el callejón se convirtió en una carnicería silenciosa, una pesadilla de huesos rotos y terror puro. Los primeros 3 hombres terminaron sus días en medio de un tormento físico que solo la furia espectral de una víctima podía infligir. El cuarto y último agresor, al presenciar la demolición brutal de sus compañeros, rompió a llorar y se arrastró por el suelo rogando piedad, suplicando un final menos terrible. Pero el espectro de Dulce María no conocía la misericordia. Su venganza era metódica y completa. La leyenda cuenta que Dulce María se acercó al hombre que se retorcía de miedo. Con una mano espectral, fría como el hielo de la tumba, le infligió un daño tan terrible y desfigurante en sus partes íntimas que la víctima no murió por la lesión, sino por la combinación de terror y dolor extremo. Fue una finalización macabra y específica, un castigo que replicaba el último acto de humillación que ella había sufrido. Después de cumplir su terrible ajuste de cuentas, la figura de Dulce María se desvaneció de nuevo. El callejón ya no existe. Las autoridades lo demolieron para intentar borrar la mancha de esa noche, y en su lugar se construyó un edificio moderno de apariencia pulcra y elegante. Pero el terror persiste, porque el rencor está en el cimiento, no en la pared. Se dice que cada mes de enero, el mes de su final y de su retorno, en el sótano del nuevo inmueble, aparece la figura de una mujer tentadora y hermosa que espera a que algún incauto se atreva a acercarse. Ella no busca dinero, sino replicar su agonía en un ciclo de venganza. Quien se atreva a cruzar esa puerta del sótano, arrastrado por la curiosidad o el deseo,
se enfrentará a la venganza silenciosa y despiadada de Dulce María, un daño terrible que lo dejará roto, por dentro y por fuera, física y mentalmente, tal como ella. La lección de la Merced es que la sangre derramada en el rencor siempre regresa a reclamar el pago. La calle es un lugar helado, y cuando trabajas en ella, una tiene que ser ingeniosa para encontrar un lugar de resguardo discreto y momentáneo. Pero en la profunda soledad de mi oficio, a veces encuentras una compañía que no querías, que no buscabas y que, sobre todo, no podías pagar con dinero. Me llamo Luisa. Yo trabajo dando caricias falsas toda la noche en el centro de Puebla, cerca de la zona comercial. Mis jornadas son largas, desde el anochecer hasta el amanecer, y el cuerpo lo resiente con un cansancio que no se quita con café. Una noche especialmente fría, con el cansancio acumulado, decidí buscar un refugio rápido. Me acurruqué junto a la vitrina de una vieja juguetería que había cerrado hacía años, un lugar discreto que ofrecía un pequeño muro para resguardarme del viento. Estaba a punto de quedarme dormida, buscando recuperar unos minutos de energía, cuando un movimiento sutil me despertó de golpe. Al abrir los ojos vi el interior de la vitrina. Estaba llena de juguetes antiguos de tamaño casi natural, que fácilmente podían medir 1 metro de altura, como si fueran niños pequeños. Estaban colocados sobre estantes desgastados. En ese instante de duermevela, juraría que los vi moverse y que sus ojos de cristal me miraron con un brillo frenético, inquietante. No era un miedo abrumador, sino una profunda incomodidad. Me levanté asustada y cambié de lugar, atribuyendo la visión al agotamiento extremo. Me fui a una esquina opuesta, lejos de la vitrina, sintiéndome tonta por haberme asustado de unos muñecos de tienda. Pensé que la soledad y el estrés me estaban jugando una mala pasada y que necesitaba descansar de verdad. La noche siguiente, la visión de los muñecos había quedado relegada a un mal recuerdo de agotamiento. Me preparé para una cita y me reuní con un cliente en un coche, como era habitual. La interacción fue normal, profesional y rápida. Mientras me pagaba por mi tiempo, me hizo una pregunta que me congeló la sangre. «Oye, Luisa, ¿por qué expones a tus hijos en este tipo de trabajo? Es muy peligroso para ellos a su edad». Negué la acusación de inmediato, casi ofendida y confundida. «Señor, ¿de qué habla? Me dedico enteramente a esto y no tengo hijos. Vivo con mis hermanas». Me reí, intentando quitarle importancia a lo que creí era una broma de mal gusto, pero el cliente insistió, con un tono extrañamente serio y macabro. Me miró fijamente, con una seriedad que eliminó cualquier rastro de humor en la situación. Me preguntó por qué, en noches anteriores, me había visto de lejos, en la zona de la juguetería, con un par de niños pequeños quietos a cada lado de sus caderas, como si estuvieran en guardia junto a mí mientras yo esperaba. La descripción que dio me paralizó. Dijo que los niños parecían estáticos y extremadamente pálidos, casi sin vida, pero que estaban claramente a mi lado, esperando conmigo, hombro con hombro. Recordó haber pensado que eran los niños más extraños y silenciosos que jamás había visto en la calle. En ese momento, la visión de los juguetes de la vitrina regresó a mi mente, pero con una certeza horrible, me di cuenta de la implicación. Mi refugio en la calle era en realidad un nido de compañía espectral. No eran juguetes, ni mi imaginación. Eran fantasmas o entidades, los niños del callejón que buscaban calor junto a mi cuerpo. El horror no fue la visión fugaz de los muñecos, fue la certeza de que había pasado noches enteras, sola y vulnerable, rodeada de seres invisibles que me observaban sin que yo lo supiera. La conversación terminó abruptamente y el cliente se fue. Me quedé sola, temblando, en el asiento del auto, con el peso de la revelación cayendo sobre mí. La inmensa soledad que sentía al acurrucarme junto a esa vitrina era una falsedad. Nunca había estado sola. Había sido adoptada por una compañía inmaterial que se apegaba a mi calor. A partir de esa noche, cambié mi ruta de trabajo y jamás volví a pasar por esa zona.
La calle tiene peligros obvios y tangibles, pero el terror de esta experiencia fue puramente psicológico y perturbadoramente íntimo. El miedo no es que esas entidades fueran hostiles. El miedo es que fueran una ternura muerta que me había escogido como su cuidadora silenciosa. Había una conexión de dependencia que yo no había autorizado. El pánico real y duradero es la idea de la invasión del espacio personal y la vigilancia perpetua. Ahora, cada vez que siento un escalofrío o un ligero roce en la oscuridad, me pregunto si esos dos acompañantes silenciosos han encontrado la manera de seguirme. El terror es que la próxima vez no solo me acompañen quietos en la calle, esperando junto a mis caderas a que termine mi jornada. El verdadero pánico es encontrarlos dentro de mi habitación, quietos, con sus ojos de cristal o su palidez estática, observando cada uno de mis actos, cada hora que paso durmiendo o despierta. La soledad era mi única defensa. Ahora, la certeza es que ya no estoy sola, y esa compañía silenciosa no me abandonará jamás.